Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la fe en el Dios Todopoderoso. El libro de Ruth es la historia de una familia israelita que decide emigrar a un país vecino en busca de sustento. Dice Ruth 1:1 que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Al principio les fue bien, en el lugar de acogida, pero pasado algún tiempo mueren el marido y los 2 hijos, volviendo con ello la penuria y la escasez del pasado, y la esposa decide regresar a su pueblo Israel. Dice Ruth 1:6 que Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta dramática historia se caracteriza por personajes en los que destaca el amor fraternal, la solidaridad y sobre todo la fe en el Dios Todopoderoso, que según su providencia teje sus planes redentores a corto plazo, proveyendo casa y familia para Noemí y Ruth, y a largo plazo asegurando la continuidad de la línea sucesoria del Mesías. Veamos en primer lugar cómo el Dios Todopoderoso está detrás de todo cuanto nos sucede en la vida. Según la Biblia, todo lo bueno que nos acontece viene de Dios. Dios provee el alimento para nosotros. En Ruth 1:1 y 6 se dice que hubo hambre en la tierra y fue a morar en los campos de Moab, y más tarde regresó porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta es la lectura de los acontecimientos que hace Noemí y Ruth. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Por eso en el Evangelio San Mateo capítulo 6 versículo 11, en la oración modelo, el Padre Nuestro, Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan en la Biblia representa todo lo necesario para el sustento material. Dios es quien nos provee el sustento, todo lo que necesitamos en el orden de lo material. Dios procede con misericordia con aquellos que son misericordiosos. Según Ruth 1:8, y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Lucas 6:36 se dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Según estos 2 textos que acabamos de leer, Dios es misericordioso con aquellos que son misericordiosos. Noemí les dice a sus nueras que como ellas han sido misericordiosas, Dios será misericordioso con ellas. Por tanto, Dios nos concede todas las cosas que necesitamos, especialmente concede cosas a los misericordiosos, y estas cosas que Dios nos da, estas cosas materiales que Dios nos da en el orden de la vida, del cotidiano, de nuestras necesidades físicas, traen descanso y paz a nuestra vida. En Ruth 1:9 se nos dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Que halléis descanso. Esta expresión está en un contexto de confort material, de provisión de lo material. Es decir, cuando lleguéis a vuestra casa y allí encontréis un marido y tengáis una casa, todas estas cosas os den descanso, os traigan paz a vuestra vida. Las cosas materiales que Dios da, de alguna manera trae paz también material a la vida. En 1 Samuel 25, 5 al 6, David dijo: saludadle y decirle: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Hay una paz
que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con lo que uno tiene, y todo esto evidentemente tiene que ver con el bienestar y con la situación placentera de la vida. Por tanto, Dios da las cosas materiales que necesitamos las personas. Especialmente se las da a los misericordiosos, pero en general Dios provee el pan a todo ser humano, a toda persona, según también la voluntad soberana de Dios. Y también lo malo procede de Dios. Lo bueno procede de Dios, pero también lo malo que nos sucede viene de Dios. La inmigración forzada no es algo agradable, el tener que abandonar la tierra propia e irse a otra ajena por necesidad no es algo agradable, pero también esto es algo que tiene que ver con la voluntad de Dios. En Ruth 1:1 al 2 se nos dice que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El Dios que provee las cosas materiales también deja de proveerlas. Y de esta manera está mostrando su voluntad. Y de esta manera los seres humanos tienen que movilizarse de un lugar a otro. La inmigración es el abandono de la tierra propia para ir a otra, buscando allí pues el alimento, el sustento, buscando allí lo que no se tiene en la tierra propia. Esto es algo muy antiguo y también tristemente muy actual. Además de lo material, está también, pues, de alguna manera también dentro de lo material, pero como algo aparte, está el tener esposo, esposa, hijos, el tenerlos o perderlos. En el caso de Noemí, perdió a su marido primero, y esto en Ruth 1:3 se dice así: murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Por tanto, esta mujer quedó viuda con hijos a su cargo. Esto supuso para ella un revés grande, en un tiempo en el que la mano de obra masculina era muy importante, debido al tipo de forma de ganarse la vida, pues esta mujer quedó desamparada de su esposo con 2 hijos. Además, estos 2 hijos tenían dos esposas. Por tanto, Noemí quedó con sus hijos y sus esposas, las esposas de los hijos. Pero sucedió al poco tiempo otra calamidad. Murieron los 2 hijos varones. En Ruth 1:4 al 5 se nos dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Resumiendo, llegan a aquella tierra Noemí, su esposo y 2 hijos. Entendemos que en ese momento eran relativamente pequeños. Muere el esposo y después de algún tiempo de su muerte, los hijos se casan y después también de algún tiempo los hijos mueren. Al final, Noemí quedó viuda, sin hijos y con 2 nueras. ¿Cómo debemos interpretar las cosas que nos suceden en la vida? En primer lugar, hay que entender que Dios no procede caprichosamente al darnos lo bueno o lo malo. En Lamentaciones 3:33 se dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, Dios no hace las cosas caprichosamente, porque sí. Dios siempre tiene algún propósito en lo que hace. En Lamentaciones 3:37 al 38 se dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
todo procede de Dios, lo bueno y también lo malo. Lo bueno o lo malo de parte de Dios, por supuesto, tiene un propósito, siempre tiene un propósito. Y está vinculado a nuestras buenas o malas obras. En Ruth 1:1 al 5 se nos dice que un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos, y se quedaron allí. Y sus 2 hijos tomaron para sí mujeres moabitas, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron quedando la mujer desamparada de sus hijos y marido. En principio este relato nos puede parecer normal. Unas familias de aquel tiempo como unas familias de ahora, en un momento, en una situación de precariedad, buscan otro lugar donde las cosas puedan irles mejor. Pero este relato tiene que ver con un tiempo y un contexto en el que los israelitas, en teoría, por lo menos así lo mandaba Dios, no debían de ir a vivir junto a aquellos que eran enemigos del pueblo de Israel, porque eran paganos, porque tenían ídolos. Y el texto nos dice que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. En teoría esto no estaba bien. Más allá de la necesidad que pudieran tener, esto no estaba bien. Y cuando más tarde los hijos de aquel hombre ya fallecido tomaron para sí mujeres moabitas, tampoco esto estaba bien según la ley, porque la ley de Dios, los mandamientos de Dios dados a Israel, les prohibía entrar en relaciones íntimas, maritales, con esas naciones paganas. Por tanto, lo malo que le sucedió a esta familia, a la familia de Noemí, hay que entenderlo como parte del propósito de Dios, evidentemente. Siempre todo lo que sucede es parte del propósito de Dios, pero este propósito siempre también tiene que ver con las obras. Y aquellas obras no eran precisamente las que Dios deseaba de sus hijos. Por tanto, el propósito de Dios y las obras humanas, el propósito soberano, eterno de Dios, se hace y las obras humanas, las que sean, recogen lo sembrado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios tiene la intención, en cualquier caso, de bendecirnos con lo bueno y con lo adverso que nos acontece. Ruth 1:13 y 20. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí interpreta que todo lo que le sucede es por la voluntad de Dios. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La mano de Jehová ha salido contra mí. Ella tiene, por tanto, una fe en que todo lo que sucede ocurre porque así Dios lo quiere y porque Dios tiene un propósito. Cuando nos da lo bueno, tiene un propósito, y cuando nos lo quita, tiene un propósito. Ruth 1:21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, delicia, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella siente que el Todopoderoso, Dios, le dio y ahora le quitó. Dios dio, Dios quitó. Como diría Job, bendito sea Dios. Así también pensaba Noemí. En definitiva, el libro de Ruth nos dice que todo lo que sucede en la vida tiene que ver con Dios, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Todo lo bueno viene de Dios y también lo adverso viene de Dios, para que se cumplan sus planes y propósitos eternos, y también atendiendo a nuestro proceder que Dios juzga y que Dios de alguna manera
premia o castiga en función de lo que merezcan nuestros actos. Y el Dios Todopoderoso debe ser seguido con fe. Esta es la segunda enseñanza a destacar de este texto del libro de Ruth. La relación de Ruth con Noemí no fue infructífera. Ruth apreciaba a Noemí, la nuera apreciaba a la suegra, porque la suegra era como una madre para Ruth. A pesar del pobre porvenir que tenían por delante, había afecto entre ellas. Ruth 1:10 al 12. Le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Aquí hay una especie de lucha, de afecto entre Noemí y sus nueras. Noemí quiere lo mejor para sus nueras y sus nueras quieren lo mejor para ella. Y por tanto, Noemí les dice que no vengan con ella a un lugar y futuro incierto, y sus nueras no quieren abandonarla en esas precisamente condiciones que todas ellas de alguna manera sabían que tenían por delante. Pero el afecto puro y sincero es muy importante. Es muy importante, sobre todo cuando cumple los objetivos de Dios. Noemí había sido una mujer que había amado de verdad a aquellas dos jóvenes, a sus nueras, y al tiempo que las amaba, que las había adoptado como hijas, como esposas de sus hijos, pero como hijas, les transmitía la fe. Al tiempo que las amaba y las trataba como hijas, les transmitía la fe en el Dios Todopoderoso. Y ejemplo, amor y testimonio llegaron al corazón de Ruth. En Ruth 1:14 al 15, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Parece ser, según este texto, que después de un tiempo de insistencia, marchaos a vuestras casas, con vuestras familias, y ellas: no iremos contigo. Después de unas y otras insistir eh, en en el bien del otro, pues al final se impuso lo que acabamos de leer. Ruth decidió seguir con Noemí y Orfa decidió marcharse. El afecto de Ruth por Noemí parece ser que era fuerte, muy fuerte, puro, sincero. Y el de Orfa, pues sin negar que pudiera haber afecto en ella, pues al final se impuso la preocupación por ella misma, por su bienestar, por su futuro, y Orfa decidió abandonar a Noemí. Está claro que Ruth, la moabita, tenía una relación con el Dios de Israel que aumentaba día a día. Según Ruth 1:16, dijo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Estas palabras de Ruth nos muestran que ella, además de afecto por Noemí, tenía fe
propia en el Dios de Israel. Una fe propia que le llevaba a perseverar y un afecto que le llevaba a perseverar. El afecto genuino y sincero persevera y la fe propia persevera. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. No me ruegues esto. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quieras que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Dios uniría a Ruth posteriormente, cuando llegasen a la tierra de Israel, con uno de los pocos creyentes fieles que había en ese entonces en Israel. No olviden que estamos hablando del tiempo de los jueces, del cual hemos dicho que era un tiempo muy, muy malo para el pueblo de Israel. Un tiempo malo porque era un tiempo de desobediencia, un tiempo de idolatría, un tiempo en el que la fe se mezclaba con las costumbres paganas, con las creencias paganas. Era un tiempo bastante difícil, en donde escaseaba la fe en el pueblo de Israel. Pero en Ruth 3:10 y 4:13 se nos habla de Booz. Esta es la persona que Ruth y Noemi encontraron al regreso a Israel. Dijo Booz: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Y tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Todo esto nos muestra cómo Dios estaba en Booz y también en la relación que se estableció entre Booz y Ruth. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Por lo tanto, la presencia de Dios en aquel matrimonio, en aquella unión, la bendición de Dios, muestra que allí estaba presente el Señor, claramente. Y Ruth llegaría a formar no solo parte del pueblo de Israel a través de su matrimonio con Booz, sino algo mucho más importante. Ruth llegaría a formar parte de la ascendencia según la carne del rey David. En Ruth 4:17 se nos dice que le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. El hijo de Ruth fue abuelo del rey David. Por tanto, Ruth entroncó con la línea del rey David, con la descendencia que sería bendita, que sería la descendencia por la cual vendría el Mesías. Así pues, esto es algo muy importante. Ruth y Noemí, nuera y suegra, unieron sus destinos hasta el fin de sus días, por amor y fe. Ruth pone a Dios por testigo y por juez de la veracidad y firmeza de su compromiso con Noemí. En un momento dado, en Ruth 1:17, Ruth le dice a Noemí: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. El amor verdadero tiene un compromiso firme. El amor verdadero no se rompe fácilmente. Orfa no tenía este amor verdadero. Tenía algún afecto por Noemí,
por Ruth, pero no era un afecto verdadero. Por eso lo que no es verdadero se rompe fácilmente. El amor de Ruth era un amor fuerte, muy fuerte. La fe de Ruth era muy fuerte. Por eso Ruth y Noemí llegaron juntas a Belén, el lugar de la unión después, como hemos visto, entre Ruth y Booz, y ese lugar era un lugar reservado por la providencia de Dios para, para ella. Ruth 1, 18, 19. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Como hemos visto antes, Ruth se casó con Booz. El hijo que tuvieron sería el abuelo del rey David. En Belén nacería el Mesías. En Belén, de donde era precisamente Booz. Mateo 2, 1 y 5 al 6. Jesús nació en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por tanto, esta mujer de fe y de amor verdadero, esta mujer que hizo un pacto de afecto con su suegra, un pacto que Dios en su providencia llevó a buen término, llegó a ser la tercera mujer gentil del Antiguo Testamento que entró a formar parte de la familia de la fe y sobre todo que llegó a formar parte de la ascendencia del Mesías. La genealogía de Cristo es un ejemplo de la gracia soberana de Dios. En Ruth 1:22 se dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Por tanto, ellas llegaron a Belén. Allí se unieron a un hombre de Belén, Ruth como esposa y Noemí como la suegra, una especie de suegra porque era realmente su nuera, pero en este caso formaron una familia de la fe, una familia que entroncó con la línea mesiánica. Hay tres mujeres gentiles que forman parte de la genealogía de Jesús. Y es interesante que dos de ellas fueron prostitutas, como es el caso de Tamar y de Raab, Mateo 1, 1, 3 al 6. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Esto nos habla de la soberanía de Dios, de cómo no solo entraron personas gentiles a formar parte de la línea mesiánica, sino que incluso estas personas fueron personas que entraron por gracia, no por méritos, no porque eran personas nobles, ricos, terratenientes, héroes, sino sencillamente porque así lo quiso Dios, para que nos diéramos cuenta que los planes redentores de Dios son para todas las personas sin distinción. Es decir,
aquellos que han de ser salvos, lo han de ser por la gracia de Dios, no por sus méritos, no por el color de su piel, no por sus eh, eh, cosas materiales que puedan tener o poseer, sus riquezas o su cultura, o no por su fama, por su honra. Las personas son ante Dios lo que son por su gracia. En Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. En Cristo todos somos uno por la fe. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la fe en el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso está detrás de cuanto nos sucede en la vida. Todo lo bueno y todo lo malo que nos acontece viene de Dios. Esto lo hemos visto en el libro de Ruth. Por tanto, ¿cómo debemos interpretar las cosas que nos suceden en la vida? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Si todo viene de Dios, pues por tanto, por todo debemos dar gracias a Dios. Y en todo momento tenemos que tener contentamiento y una actitud de fe. Dios no procede caprichosamente al darnos lo bueno o lo malo. Todo cuanto nos sucede es de parte de Dios y está vinculado a nuestras buenas o malas obras. Dios tiene la intención de aumentar nuestra fe con lo malo y con lo adverso que nos acontece. Lo malo que sucedió a Noemí y a Ruth, la pérdida de su esposo, la pérdida de sus hijos, al final derivó en algo mejor. Habrían seguido todas sus vidas en aquellas tierras lejanas de Israel, paganas, pero por la penuria, por los problemas, regresaron a Israel, regresaron a Belén, y allí Ruth se convirtió en una persona ascendiente del Mesías. Por tanto, lo que les sucedió fue mucho mejor que lo que les habría sucedido de haberse quedado en Moab. Todo viene de Dios. El Dios Todopoderoso debe ser seguido, por tanto, con amor y con fe. La relación de Ruth con Noemí no fue una relación infructífera. Ruth conoció al Señor a través de Noemí. El afecto puro y sincero es muy importante en la transmisión de la fe y de los valores divinos. Ruth y Noemí unieron sus destinos en amor y fe. Ruth fue la tercera mujer gentil del Antiguo Testamento que entró a la familia de la fe y a la ascendencia del Mesías. La genealogía de Cristo es un ejemplo de la gracia y de la misericordia soberana de Dios. En Mateo 21, 31 al 32 dice: Jesús dijo a los fariseos: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra que eres un Dios todopoderoso, que estás detrás de todo lo que acontece para nuestro bien, que tú mueves los hilos de la historia, los hilos de los acontecimientos, para que tus planes eternos para nosotros se cumplan, se hagan, pero también para que tus planes eternos y nuestro lugar en ellos sean una realidad. Ayúdanos a entender cómo lo que sucedió a Noemí y a Ruth fue algo que estaba en tu voluntad para bien de ellas y para bien de la humanidad. Gracias, Señor. Te seguimos también dando las gracias por la
ayuda que has dado a la esposa de Gamaliel en esta semana, en la operación que ha tenido. Gracias porque salió bien por ti, Señor. Bendito seas. Te seguimos dando también las gracias por Susana, por Carmen Teresa, por Carmen Rosa, que las sigue recuperando. Ayúdalas, Padre. Y también por otros, Señor, que te necesitan, que necesitan de tus cuidados, de tu atención. Ayuda a Santiago, bendice a Ángeles y a Maribel en el cuidado de su hermano e hijo. Y también, Señor, bendice a Josefina en el cuidado de sus padres, a Noemí en el cuidado de los suyos y de tantos, Señor, que te puedan necesitar por enfermedad como nuestro hermano Misael u otros, Señor. Sé con todo tu pueblo. Gracias, oh Padre. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.